Todos alguna vez tuvimos una mala decisión. Hay quienes se lamentan por no haber decidido de una cierta forma y comienzan a atormentar pensando qué habría ocurrido si hubiesen decidido de otra forma. En estos casos volvemos muchas veces el tiempo atrás con nuestra imaginación y queremos torcer la decisión errónea que tomamos, sea en la familia, en los negocios, el trabajo y más. Hay personas que cuando deciden y es un error, no se lamentan. Entienden que toda decisión conlleva un riesgo y asumen las consecuencias tratando de revertir la mala decisión con otras buenas decisiones. Un ejemplo bíblico de este último caso es la decisión que tomó el rey Ezequías, quien gobernó Jerusalén a fines del siglo VIII e inicios del siglo VII antes de la era cristiana, aquí en el reino de Judea. Ezequías no tuvo mejor idea que traicionar, en términos políticos, claro está, a una de las grandes potencias del momento, Asiria. Ezequías contaba con que Egipto, la otra potencia regional, saldría en su defensa en el caso que el gran rey asirio Sennacherib decida atacar su pequeño y humilde reino. Pero qué error de cálculo hizo Ezequías. Efectivamente, como todo rey de una gran potencia regional, Sennacherib no podía tolerar ningún tipo de traición, no solamente por su potencial pérdida de ingresos por impuestos al que su rey vasallo de Judá tenía que pagar, sino que también era una expresión de rebelión que tal vez podía contagiar a otros reyes vasallos de la región. Y eso Sennacherib jamás permitiría. Pero el gran error de Ezequías fue contar con un apoyo externo que nunca llegaría. Egipto no estaba pasando su mejor momento y no pudo o no quiso socorrer a su potencial y frustrado rey vasallo. Ezequías se encontraba ante una encrucijada. ¿Cómo resolver el problema? Él sabía que unos años antes el reino hermano de Israel ya había sido destruido por los propios asirios ante un comportamiento similar. Ezequías tomó varias decisiones que tenían por objetivo minimizar el daño causado por la decisión de rebelarse ante Asiria. En primer lugar, llevó a cabo enormes obras de construcción, como esta que estamos viendo aquí, para defenderse del inminente ataque asirio. Fortaleció las murallas, agrandó la ciudad, justamente la muralla que estamos viendo aquí, eran las obras para ampliar la ciudad, y creó un sofisticado sistema de agua con el objetivo de ocultar la única fuente de agua de Jerusalén de la vista del enemigo asirio, y así evitar que la ciudad caiga fácilmente. Sí, tal como dice la Biblia y también la arqueología. ¿Pueden escuchar el agua? Sí, Ezequías ocultó la fuente de agua de Jerusalén, el manantial del Gijón que pueden oír y ver aquí, de manos del enemigo. ¿Para qué? Para impedir que la ciudad caiga rápidamente, ya que sin agua nadie puede sobrevivir. ¡Qué genialidad, Ezequías!, ¿no? Además, Ezequías se entregó en oración a Dios y se sometió a los consejos y la orientación del gran profeta de Israel, Isaías, quien permanentemente calmaba la desesperación del rey ante un momento tan difícil que significó perder decenas de ciudades a manos de Sennacherib. También entregó al rey asirio los tesoros del templo sagrado de Jerusalén. Daba la sensación que la batalla estaba perdida. La segunda ciudad de su reino, Laquis, estaba totalmente destruido. Así por lo menos lo relata el texto bíblico y también la evidencia arqueológica. Las oraciones de Ezequías, su humildad de recibir también la orientación de Isaías y las preparaciones previas al asedio dieron su fruto. Una noche, según la Biblia, un ángel del Señor mató a miles de soldados asirios y los que quedaron huyeron hacia su país, hacia Asiria. De esa forma, Jerusalén se salvó del asedio asirio. La figura de Ezequías quedó en la memoria colectiva como un gran rey bondadoso que salvó a Jerusalén y su templo de una verdadera tragedia. Los años posteriores de Ezequías fueron de gran prosperidad para él y para su pueblo.
Sí, la verdad que a priori las chances de Ezequías de prosperar ante el asedio sirio eran ínfimas, pero la historia de este gran rey nos demuestra una vez más que es posible prosperar a pesar de tener enormes chances de fracasar. Ezequías sufrió y sufrió mucho, pero supo transformar un serio problema en un desafío. Y quiero creer que en su interior, cuando fue llamado a revertir la situación, también él dijo: y nene. Entonces, en esta historia destaco la capacidad de ver un problema como un desafío. Lo de transformar un problema en un desafío, como recién vimos en el caso de Ezequías, me recuerda una historia más en la modernidad. Me recuerda el cómo llegaron a Jerusalén los primeros rollos del Mar Muerto. Y la cosa es así. Existía en esa época un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el reconocido arqueólogo Eleazar Lipa Sukenik, que él se entera que muy cerquita de aquí se encontraron unos rollos antiguos. De hecho, él consigue verlos y ve que son realmente auténticos, no hay ninguna falsificación. Ahora, ¿cuál es el problema? Sukenik los quiere comprar. Estaban en Belén, en lo de un comerciante de antigüedades, pero ¿qué ocurre? No tiene dinero. Y peor aún, no tiene el apoyo de ninguna entidad. Estamos hablando del año 1947. El Estado de Israel todavía no existía y nadie lo apoya. ¿Qué hace Sukenik? Consigue un préstamo del banco y consigue adquirir 3 de los 7 rollos que se habían encontrado. Es decir, convierte el problema en un desafío. Ahora, ¿por qué no compró los otros 4? Porque se le acabó el dinero. A todo esto, el patriarca de la iglesia siria jacobita, Atanasius, él sí consigue adquirir los otros 4 rollos que Sukenik tanto quería. Ahora, ¿qué ocurre? En el año 1946 ya estalla ese conflicto más profundamente entre árabes y judíos, y Atanasius tenía miedo que algo le ocurra a los rollos. Se los lleva a Beirut y de Beirut se los lleva a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué esperaba Atanasius con llevarlo a Estados Unidos? Que haya un mejor postor que pague una buena suma de dinero por esos documentos, esos rollos del Mar Muerto. Al fin y al cabo, los rollos quedaron una caja fuerte durante años. Sukenik estaba frustrado que no consiguió los otros 4 rollos, pero fíjense cómo termina la historia. En el año 1954, el reconocido arqueólogo y general retirado del ejército israelí, el profesor general también, Yigael Yadin, hijo del profesor Sukenik, estaba de visita en Nueva York cuando un periodista le mostró un aviso en el Wall Street Journal en donde se ofrecían a la venta los 4 rollos del Mar Muerto. Y lógico, Yigael Yadin conocía la historia de su padre. La verdad, todo el mundo conocía la historia que Sukenik consiguió los 3 rollos del Mar Muerto, y lo que hizo es, realmente es para Hollywood, ¿no? una artimaña muy sofisticada, porque tenía miedo que Atanasius no le quiera vender por él ser Yigael Yadin, ser israelí, general del ejército, porque Atanasius tenía una visión contraria a Israel. De todas maneras, consiguieron con el financiamiento, ahora sí, del gobierno de Israel, por $250,000, comprar los otros 4 rollos del Mar Muerto. Entonces, los rollos del Mar Muerto que el profesor Sukenik, padre de Yigael Yadin, no pudo adquirir por falta de fondos en el 1947, fueron ahora recuperados por su hijo, que orgullosamente los llevó a Jerusalén. Cuando al problema se lo ve como un desafío, tenemos mayores chances de resolverlo. Si te gustó el contenido de este video, entonces danos tu like o me gusta, comparte con amigos e inscríbete ya mismo en nuestro canal. Así recibes todas las semanas nuevos y novedosos contenidos. Pero lo más importante, presta mucha atención. Inscríbete en nuestro evento inédito y exclusivo, online y gratuito. Lecciones bíblicas y arqueológicas para tu año de éxito, donde juntos aprenderemos sobre los pilares del éxito del pueblo de Israel, que puedes implementar en tu día a día y tener prosperidad, plenitud, tranquilidad. En definitiva, vas a poder tener una transformación en tu vida. Porque así como Ezequías consiguió superar su problema, cada uno de nosotros lo puede hacer con nuestros propios problemas. Te espero en la apertura del evento. Más detalles aquí.